Muy buenos días. Buenas tardes a todos, estimados hermanos, hermanas y a todas las personas que desde cualquier parte en el mundo nos están prestando atención hoy. Le habla Luis Fernando Castaño desde Costa Rica, Upala. Es para nosotros un privilegio poder hoy compartir con ustedes un tema más sobre la gloriosa palabra de Dios. Vamos a estar transmitiendo y vamos hoy a hablar sobre un tema que tiene que ver con la resurrección. ¿Resucitó realmente Jesús? ¿Realmente Jesucristo resucitó? ¿Es un mito? ¿Es una leyenda? ¿O fue algo real? Ustedes, un tema más sobre la... Ojalá todos, estoy dando un momentico, un chancecito por aquellos hermanos que no se han podido conectar para empezar la transmisión del tema. Vamos a escuchar este cántico. Tu gracia recibí, tu dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú me enseñaste en la cruz. 2000 años de error, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió de la tierra, brotó la oración de unidad. Bueno, hoy vamos a estudiar sobre la resurrección de Jesús.
Recuerde que esto fue el día domingo. El tercer día fue en que Jesús resucitó. Y hoy vamos a estar estudiando siempre con la esperanza que todos tengan en mano tengan en sus manos una Biblia. La tumba, ¿resucitó Jesús? Pablo dice a los romanos, en Romanos capítulo 1, versículo 4, de Cristo. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. Este texto nos hace ver la gran importancia de la resurrección. Cristo fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. No olviden eso. Si Cristo, si Jesús o Yeshua, si Él no resucitó, entonces no era y no es realmente el Hijo de Dios. Tomen en cuenta este gran punto importante. Nuestra fe está basada en que Cristo es el Hijo de Dios, porque la palabra Hijo de Dios en el contexto en que fue utilizada, cuando Jesús mencionó que era Hijo de Dios, los judíos entendieron que era igual a Dios, que era Dios. Juan capítulo 5, versículo 23. Pablo dice a los romanos en Romanos 4:25 que Cristo, escuchen todos por favor, fue entregado por nuestras transgresiones. Muy importante este detalle. Fue entregado por nuestras transgresiones. Fue entregado por nuestras transgresiones. Y vea lo que agrega el apóstol Pablo. Y resucitado para nuestra justificación. O sea, la justificación de todo cristiano. Cuando hablo de cristiano, estoy hablando del que ha creído, se ha arrepentido, se ha bautizado para el perdón de los pecados y persevera hasta el fin. Hechos 11:26 dice que en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos nada más. Pero Pablo en Romanos 4:25 nos enseña que nuestra justificación depende de la realidad de la resurrección. Si Cristo no resucitó, no hemos sido justificados. Desde luego, nuestra conversión a Cristo pierde su significado si en realidad Cristo no resucitó. Escuchen lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ojo, el renacimiento viene por la resurrección. La justificación viene por la resurrección. La salvación viene por la resurrección. El perdón de los pecados viene por la resurrección. Es muy importante tomar siempre en cuenta estos grandes aspectos que la palabra de Dios nos enseña. La resurrección es parte integral del Evangelio. Que Cristo, y escuchen todo, esto está en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y todavía estamos en nuestros pecados. De tal caso, como dice 1 Corintios 15:19, somos los más dignos de lástima. Quiero que todos observen esta lámina. Esta es en una ocasión cuando Yeshua está reunido con sus discípulos, porque cuando Jesús se reunía, había cosas que él les enseñaba que mucha otra gente no le enseñó públicamente, para que los discípulos lo enseñaran. Pero qué importante cuando analizamos esta imagen y nos damos cuenta de que Jesús va a hablarles a sus discípulos, les va a hablar de los
de la resurrección. Présteme atención. En Mateo capítulo 12, 39 al 40 está escrito: Él respondió y dijo: la generación malvada y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, escuchen todos, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Jesús está profetizando su muerte y su estadía en la tumba o en el Sheol por 3 días y 3 noches. Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Mateo 16, 21. Y vean Mateo 17, 9. Cuando descendieron del monte en la transfiguración, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Algunos incrédulos dicen que Jesús solamente se desmayó, que no estaba muerto. Pero voy a citar alguna serie de pasajes como evidencias de que Cristo no solamente murió, sino que resucitó. Juan capítulo 19, versículo 31 al 33. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados. Escuchen este detalle. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, escuche, le vieron. ¿Quiénes le vieron? Los soldados, eran romanos. No iban a estar a favor de Jesús. Dice que le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y Juan agrega: y el que lo vio da testimonio. Juan vio esto. Juan el apóstol vio y él da testimonio. Y su testimonio es verdadero, y el que sabe que dice la verdad, porque vosotros también, para que vosotros también creáis. Juan 19:35. Es decir, era la víspera, era sencillamente ese día, era la víspera de la Pascua. En Marcos capítulo 15, versículo 42 al 45, vea lo que está escrito. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, escuchen esto, José de Arimatea era un miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Vino y entró osadamente a Pilato, escuchen, y pidió el cuerpo de Jesús. Pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Escuchen, Pilato era romano y él da testimonio de que Jesús está muerto. Se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. No solo Pilato, sino el centurión da testimonio también de que Jesús está muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Nicodemo, otro miembro del concilio, ayudó a José en la sepultura de Jesús. Pregunto,
¿Tales hombres eminentes sepultaron a un hombre vivo? Yo creo que es muy difícil llegar a creer eso. Otro detalle importante que quiero rescatar con esto, es muy importante que se observe los detalles registrados por estos escritores. Juan era un testigo ocular. Podemos leer estos detalles con indiferencia pensando una pregunta. ¿Por qué será importante todo esto? ¿Por qué es importante la resurrección? Precisamente porque hay incrédulos que dicen que Jesús no murió y por eso no resucitó. Pero los que confirman que Jesús estaba muerto eran los mismos romanos, el soldado que le abrió el costado a Jesús, el centurión encargado de este asunto. Un hombre responsable. ¿Era posible que tales hombres responsables se engañaran y que en realidad sepultaran a Jesús vivo? ¿O solamente desmayado? No creo eso. Solamente personas controladas por fuertes prejuicios aceptan tal idea. Sin lugar a dudas, Jesús estaba muerto cuando lo sepultaron y eso no lo van a poder negar nadie. Cuando llegaron, el sepulcro estaba vacío. No se les olvide, mis estimados amigos, que María Magdalena fue al sepulcro y lo encontró vacío. Pedro fue y estaba vacío. Jesús se le apareció a dos hombres camino a Emaús. Después se les apareció al resto de mujeres. Y todavía hay gente que se atreve a decir que Jesús no resucitó. Hay un señor que se llama Chu Echonfield, es del siglo XIX, un escritor, es uno de las personas que ha fomentado mucho el movimiento de los famosos judíos mesiánicos. Porque los judíos mesiánicos, quiero recalcar algo, no estoy en contra de ellos, pero me da peligro sus enseñanzas, me llama mucho la atención, porque los judíos mesiánicos le dicen a la gente que Jesús es el Mesías, pero que no es Dios. Y que cuando la Biblia dice que Jesús resucitó, sí, ellos dicen, claro, fue el Padre que los resucitó, Dios lo resucitó. Pero ¿qué hacemos con aquellas palabras que Jesús dijo? A mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y cuando quiero la vuelvo a tomar. O aquellas otras palabras que le dijo a María y a Marta, yo soy la resurrección. Palabras muy fuertes, que si Jesús hubiera sido un simple hombre, sencillamente no hubiera dicho eso. En el contexto en el que lo estaba diciendo, no lo hubiera dicho, porque sabía que era una blasfemia. Quiero que veamos Mateo 27, 59 y 60. El sepulcro estaba vacío y vea una serie de características que tenía este sepulcro. Mateo 27, 59 y 60. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Versículo 60. Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Escuchen, sepulcro nuevo, labrado en la peña. Y después de haber rodado una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Tres características importantes quiero rescatar aquí. Era un sepulcro nuevo. Segundo, fue hecho en la peña. Tercero, rodaron una gran piedra. Y vea lo que Juan dice, Juan capítulo 19, 41. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto, un sepulcro nuevo. En el sepulcro en el cual
aún no había sido puesto ninguno. Escuche este otro detalle importante que Mateo no nos dice. Aparte, Juan dice que aparte de ser nuevo, aún no había sido puesto nadie. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué hacen mención del detalle de que era un sepulcro nuevo? ¿Y por qué hacen mención en el detalle de que en el cual aún no se había puesto a nadie? Son detalles muy importantes para confirmar la resurrección. Era importante confirmar la identidad de Jesús con respecto a su sepultura y resurrección. Cristo fue sepultado de una manera muy especial para evitar cualquier sospecha de engaño o decepción. Al leer estos detalles, nadie debe pensar que fue así por casualidad, sino que debe recordar que todo se llevó a cabo bajo la dirección de Dios para producir fe y eliminar toda clase de dudas. Además, recuerden que cuando leemos el Nuevo Testamento, Jesús les había profetizado a sus discípulos de la resurrección, que iba a haber la resurrección. Y esto fue dirigido por parte de Dios para producir fe y eliminar toda duda. No olviden eso. El mismo sepulcro, pero en tal caso como es difícil preservar, pero en tal caso es más difícil preservar la identidad de cada persona. Jesús no fue sepultado en un sepulcro familiar, sino en un sepulcro nuevo en el cual todavía no se había puesto a nadie. Tómese en cuenta esto. Mateo 27:60, y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de haber rodado una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. El sepulcro había sido labrado en una peña. También Marcos 15:45 dice, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en su sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. ¿Son importantes estos detalles o se mencionan simplemente como detalles incidentales? Son de suma importancia como evidencia de la resurrección de Jesús. Quiero hacer un paréntesis aquí, al año 2007. En el año 2007, Discovery Channel estrena un documental de la tumba de Talpiot. Talpiot era un pueblo, era un barrio en Jerusalén, de los judíos. Talpiot era un barrio judío donde Discovery Channel manipuló la información con fines económicos. Quiero que ustedes vean todos una serie de fotos que voy a ir mostrando, donde se evidenció, sacó Discovery Channel, promulgó ellos decían que era la gran evidencia de que habían encontrado los restos de Jesús. Voy a dictar esta página. Salió mucha propaganda donde se hablaba de la auténtica tumba de Jesús. El investigador Francisco Menchel asegura que fue un lugar de culto frente a la sepultura de Talpiot, y Gordon, un libro que define que la verdadera fosa está en la iglesia del Santo Sepulcro. Discovery Channel ofreció y divulgó toda esta propaganda con el fin de ganar mucho dinero. Vean esta otra. El señor James Cameron
afirma haber descubierto la verdadera sepultura de Jesús. Esto fue un boom en el año 2007. Mucha gente, muchos creyentes aún, empezaron a supuestamente a decir y a dejar de creer en la resurrección de Jesús. Y el problema grave, mi estimado hermano y mi estimada hermana y amigo que me escucha en cualquier parte del mundo, es si Jesús no resucitó, entonces el cristianismo no tiene sentido. Y me llamó mucho la atención porque a partir de este año, en el año 2007, es donde a partir de este año empieza toda esta revolución y científicos, filólogos, paleontólogos, hombres eminentes empezaron a hacer un estudio y años después dieron la declaración donde era imposible que ese glosario que habían encontrado donde estaban esos restos pudieran pertenecer a Jesús. Y todo estaba basado en esta escritura. Discovery Channel encontró una sepultura donde habían estos restos. Yo quiero que ustedes vean esta foto. Es parte de la promoción que hizo Discovery Channel para ganar mucho, pero mucho dinero. Y fue una manera en la cual mucha gente, aún muchos hermanos y amigos, empezaron a hacer preguntas y a cuestionar, porque llegaron a decir de que si realmente estos restos eran de Jesús, entonces el cristianismo era un fiasco, era un fracaso. Y qué importante porque a pesar de todo lo que pasa al cabo de los años, cuando encuentran estos restos, los restos de Tealpó, es muy importante porque nos hace reflexionar, donde siempre los incrédulos han querido pelear contra la palabra de Dios, a Jesús aún muerto lo han querido atacar y sin embargo nunca han podido. Observen esta otra lámina. Estos señores empezaron a hacer mucha propaganda, empezaron a hacer mucho dinero con los supuestamente hallazgos que habían encontrado. Esto es en el año 2007 y recalco mucho sobre esta situación. ¿Por qué? Porque más bien esta situación hizo que científicos se pusieran a analizar las supuestas pruebas que habían para poder llegar a la evidencia de que realmente no eran los restos de Yeshua. Porque resulta que el nombre Yeshua era un nombre común para aquella época. Esta inscripción importante, todo esto, todas estas fotografías que encontré, quiero recalcarles a ustedes que fue parte de la promoción que Discovery Channel hizo para ganar muchos millones y millones de dólares. ¿Por qué? Porque según ellos habían encontrado la tumba donde habían sepultado y que los restos eran de Yeshua o de Jesús o Cristo. Esto me llena a mí de esperanza de ver cómo los incrédulos, por más que han intentado destruir la fe, nunca han podido y nunca lo van a poder hacer. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre está cuidando de su iglesia y siempre está cuidando de usted, mi hermano, mi hermana, donde quiera que esté, en cualquier parte en el mundo. Por eso quiero invitarlos a ustedes. Este estudio lo estoy dando para que su fe sea afirmada, para que usted sepa por qué es que usted cree, qué es lo que usted cree, qué evidencias hay, no solamente en la Biblia, evidencias arqueológicas siempre han existido para demostrar que lo que la Biblia dice es real.
Quiero rescatar otro punto muy importante, la evidencia histórica de que Jesús nació, de que Jesús murió y fue crucificado, la respalda un historiador muy importante, Flavio Josefo. Cuando habla de la historia de los judíos, Flavio Josefo narra de que para la época de Pilato, y ojo, detalles importantes que la historia secular nos da. Flavio Josefo habla y nos narra de que para la época de Poncio Pilato, este judío que se hacía llamar el Mesías fue muerto. Quiero recalcar, fue muerto y fue crucificado. Históricamente también se prueba este gran hecho. El glosario que fue encontrado no pudo, eh, fue expuesto a miles y miles de estudios y de análisis y no pudieron llegar a hacerle creer a la gente que eran los restos de Jesús, porque evidentemente no los eran. Otra cosa muy importante, si esto hubiera sido cierto, vea lo que dice este gran pasaje, Primera de Corintios capítulo 15, del 18 al 20. Primera de Corintios 15, 18 al 20. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pablo está hablando de la resurrección en Primera de Corintios capítulo 15. Y vea el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho. Todo este montaje fue un fraude, todo fue un fraude de Discovery Channel, donde supuestamente fueron encontrados restos humanos de una tumba familiar en el barrio judío de Talpiot, en las afueras de Jerusalén, y que datan del primer siglo. Todo el mundo creía que Yeshua había resucitado. En el mundo se creó un gran debate social hasta que científicos pudieron demostrar la no relación con los restos de Jesús, el Maestro. ¿Por qué es importante esto, mi estimado hermano y mi estimado amigo? Porque quiero decirle a ustedes, aunque muchas veces los incrédulos han querido menospreciar la fe cristiana, aunque les duela a muchos, y con todo respeto y mucho cariño les quiero decir, el sepulcro estaba vacío. El sepulcro fue encontrado con lienzos dobladitos y acomodados. Esto da a entender que el hombre que los utilizó planeó y acomodó y dejó evidencias para que el mundo entendiera que está vivo. Como le escribió a Juan, al apóstol Juan, le dice que el que estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Amén. Yo no sé cuál sea el problema que usted tenga, mi hermano. No sé cuál sea el problema que usted tenga, mi hermana. Pero sí déjeme decirle que la tumba está vacía. Que no pudieron, le pagaron a soldados y le pagaron a muchos hombres para que difamaran, para que inventaran muchas situaciones, y aún así no pudieron dejar en mal al Maestro. ¿Saben por qué? Porque con la resurrección, Yeshua no solamente demostró, y préstenme atención todos, no solamente demostró ser Dios, porque solamente Dios puede perdonar pecados. No solamente demostró ser el enviado, quiero que me presten mucha atención a esto. Cuando hablamos del enviado de Dios, judicialmente, jurídicamente, Jesús fue el enviado del Padre, claro que sí, que es lo que los judíos mesiánicos
Y los testigos de Jehová hacen mucho énfasis a que Jesús era el enviado del Padre, el representante del Padre. Claro que sí. Judicialmente, jurídicamente, Jesús fue el enviado y el representante del Padre. Pero ontológicamente, Jesús es de la misma esencia que el Padre. Por eso es que Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Discovery Channel hizo mucho dinero, claro que sí, pero no fue capaz de robarle la fe a nadie, porque hubo gente, hombres temerosos de Dios, que dedicaron muchas horas científicos a demostrar que realmente las evidencias eran otras. Mi hermano, mi hermana, tenga fe, tenga esperanza, esta situación pronto va a terminar. Y recuerde que Yeshua o Jesús está con nosotros. Él prometió estar siempre y prometió cuidarnos. Por eso el apóstol Pedro se atrevió a decir, porque todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Y primera de Pedro, primera de Corintios 5:17, perdón, segunda de Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Mi estimado hermano, espero que este pequeño estudio que he compartido con ustedes te sirva de bendición. Compártalo con otras personas para que sepan por qué tenemos esperanza. ¿Saben por qué? Porque la tumba estaba vacía, porque Él resucitó. La resurrección es el ancla de nuestra fe. Dios les bendiga. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño Botero. Recuerden que el domingo estaremos predicando, haciendo el culto de adoración desde Costa Rica, Upala. Los invitamos a todos al culto a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Dios derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes. Dios bendiga siempre su palabra y cualquier pregunta o cualquier duda me la pueden hacer llegar por este medio. Que Dios les bendiga.